Por favor, si tienen alguna pregunta o comentario, con todo gusto pueden levantar la mano y preguntar. No me preocupa, el chiste es que se haga un poquito más interactivo. Ustedes preguntarán, ¿qué madres hace aquí un policía? Cuando podría parecer que no tiene nada que ver una cosa con la otra. La verdad es que sí. Ahorita más que nada es informarles de una situación que se está dando y que se va a dar en nuestro país a nivel nacional, y el rol que ustedes juegan, no importa si son paramédicos de protección civil o bomberos, y tendrá que ver también con lo que voy a platicarles mañana de cómo planear operativos, ¿sí? Entonces, sí tienen 2 o 3 cosas en común. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, comentario, con todo gusto levanten la mano y lo hacemos interactivo. Entonces, vamos, así como dice Jack el Destripador, vamos por partes. El rol de los servicios de emergencia en el nuevo sistema de justicia penal. Como ustedes ya saben, desde el 2008 existió la indicación federal, ya en lo que era la administración del entonces presidente Felipe Calderón, que se cambiara la forma de cómo se impartía la justicia en México, que se hiciera de una forma oral, respetando los tratados internacionales y derechos humanos de los culpables, de los imputados, que ahora se llaman, y para hacerlo más o menos, para no meternos en rollos de historia de la oralidad, como lo vemos en los gringos, con ciertas características. Por ejemplo, aquí no va a haber un jurado, y aquí tenemos 3 jueces que hacen 3 cosas diferentes, pero siempre vas a actuar tú en presencia de un juez, ¿no? Siempre vas a estar en presencia de un juez. El nuevo sistema se basa, pues, en que tú te vas a poder defender, que no vas a ser considerado culpable hasta que se te demuestre lo contrario, e incluso que en libertad puedes resolver tu problema. Ahorita van a ver cómo poco a poquito vamos a empezar de lo legal a caer al rol que me interesa, que es los servicios de emergencia. Y les voy a poner ejemplos reales para que lo entiendan mejor, ¿no? En el nuevo sistema de justicia penal, no todos los juicios son orales, también permite que exista una solución de conflictos alterna a través de la negociación de las partes. Cuando, no sé, te rompieron algo o dañaron algo de tu propiedad, que no es necesario que la persona vaya a la cárcel, sino que te puedes arreglar en corto a través de ciertos mecanismos, y pues para que también no exista ese problema de que te vayas al bote y luego resuelvas tu situación legal, ¿no? Como comentaba, la diferencia entre lo que en Estados Unidos pasa y lo que vemos en las películas es que aquí siempre va a haber, son 3 etapas y siempre vas a estar en presencia de un juez. Tendrás el juez de control, ojo en esta parte, porque va a ser muy importante para la labor de los bomberos, paramédicos y compañeros de protección civil. Esta que es la primera etapa, el juez de control va a checar que no se violen los derechos humanos del imputado ni de la víctima, y que también todo el procedimiento vaya bien, para que no pase lo que hemos estado viendo hoy en día, que se van los delincuentes por falta al debido proceso. Se acordarán ustedes del caso de Florence Cassés, o de la hija de Nelson Vargas, que fue secuestrada, que a su secuestrador hace unas semanas lo dejaron en libertad, ¿no? Entonces, este juez va a checar eso. El juez del juicio oral, que es lo que vemos en las películas, cuando estás en la corte, ese nada más va a estar interviniendo ahí. Y por último, uno que es de medidas y sentencias, que el castigo que se dé vaya conforme los derechos humanos y que no se exceda. Y también que la persona que resulte culpable, pues cumpla con ese castigo, ¿no? Ahorita van a ver a dónde quiero llegar. Obviamente las ventajas de un nuevo sistema de justicia penal son las sociales, que va a haber una economía procesal, es decir, los juicios van a ser más rápidos, no van a ser tan tardados. También que va a haber más respeto a los derechos humanos. También que económicamente va a traer esos 5 beneficios, pues que nos van a ver con mejor oportunidad para invertir, la gente se va a sentir más segura, los empresarios van a querer invertir más, pero también hay algo escondido que desgraciadamente a los servicios de emergencia no se les ha ayudado. Es decir, el nuevo sistema entra en 40 y tantos días y se ha preocupado mucho por capacitar a los operadores y a los policías, pero a los servicios de emergencia no se les ha capacitado. El problema es que
si no se les capacita, es una bomba de tiempo que invariablemente va a estallar, ¿sí? Y eso les va a causar problemas legales a ustedes, a su familia, a sus corporaciones, e incluso, acuérdense que hay dos formas, bueno, si no lo sabían se los comento, hay dos formas de cometer delitos: por comisión y por omisión. Les voy a comentar algo que a mí me pasó en cuestiones de protección civil. Yo antes fui 2 años seguidos el director de la Academia de Policía en Guerrero. Bueno, no es academia, es una universidad, dan 5 carreras, y me tocó el huracán Manuel, compartir experiencias con los compañeros de protección civil, Marina y Sedena, ¿no? Y se les fincó responsabilidad a varios alcaldes por no respetar los protocolos de protección civil. El problema es que como entraron cuando todavía el sistema no estaba actual, esos juicios donde falleció muchas personas por negligencia, se van a quedar en la congeladora años, ¿sí? ¿Qué es lo que trata de hacer este nuevo sistema? Pues que eso no pase. Es decir, que si la autoridad actuó mal, sea detenida y sea castigada, entre comillas, lo más rápido posible, ¿no? Y estamos hablando que cosas como la pintada, que fue cuando se desgajó el cerro y se llevó medio pueblo, pues se pudieron haber evitado, ¿no? E incluso las tragedias, supongo que se enteraron que se cayó un Black Hawk con 5 federales en Guerrero, también se pudo haber evitado en cierta forma, porque sabían que el Black Hawk no aguantaba más de 5 pulgadas de agua y les valió. La orden fue: salgan, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues arriesgan al personal cuando las decisiones las toma un vato atrás del escritorio, ¿sí? La ventaja que tienen ustedes a comparación de los policías es que realmente los directores de servicios de emergencia, la gran mayoría, sí son personas que han estado en la línea. Desventaja que tienen los policías, porque a veces ponen el compadre del amigo que no tiene ni la más remota idea, y eso pone en riesgo al personal. ¿Sí se entiende hasta ahorita? ¿Cómo ve? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Mentadas de madre? ¿No? Vale. Todavía no. Continúo entonces. Lo bueno es que mi mamá está en Tijuana, no hay problema. En la primera etapa es la investigación. Puede ser estamos hablando ya del nuevo sistema, aquí puede ser un delito por denuncia o por querella, es decir, desde que se tiene la noticia criminal o porque alguien vaya a denunciar. Entonces, aquí empieza la investigación. Esta investigación dura 48 horas, que puede ser un término ampliable, ya lo veremos ahorita bajo qué términos. Aquí es muy importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque los servicios de emergencia, sean bomberos, paramédicos o compañeros de protección civil, tendrían que saber cómo manejar la escena para no contaminarla, o también que entiendan bajo qué circunstancias ya no es su competencia, ¿sí? Es decir, para que no se arriesguen de forma innecesaria a un problema legal. ¿Están de acuerdo? Digo, porque a fin de cuentas, como muy bien comentaba el maestro Karam hace rato, la labor altruista de los servicios de emergencia es muy importante, pero también es importante que se le garantice la seguridad de sus servicios de emergencia. ¿Por qué? Porque si no, ya no lo van a hacer seguros de lo que están haciendo. Ya vas a entrar con miedo o ya vas a entrar con dudas. Y eso, pues, no es bueno ni para ustedes como miembros de las corporaciones de emergencia, y mucho menos como la población, que es, si lo viéramos en términos mercadológicos, el cliente final, ¿no? Esa es la persona que ustedes van a tratar de ayudar. Entonces, eso sí es muy importante, y eso es algo que desgraciadamente a las autoridades no lo han querido ver o se les ha pasado de largo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Este término puede ser ampliado si el delito que ocurrió tiene un castigo mayor de 2 años, no puede pasar de 6 meses de investigación. Si es menor a ese castigo, no puede ser menor de 2 meses de investigación. Pero la investigación inicial tiene que ser 48 horas, lo demás se le llama investigación complementaria. La segunda etapa es cuando el Ministerio Público considera que todos los miembros probatorios son constituyentes de un delito, y empieza ya
el aparato judicial a funcionar. Eso pues no nos importa gran cosa porque no tiene que ver tanto con los operadores, pero van a ver cómo la cuestión de la investigación sí cae de forma directa en ustedes en algunas ocasiones. Más adelante lo vamos a ver. Y por último, tenemos el asunto del juicio oral, que es todo lo que vemos en la televisión, ¿no? Que van las personas que están acusadas, van las víctimas, hacen preguntas por turnos y el juez al final dice un veredicto, ¿no? Entonces, así es más o menos las 3 etapas. Pero bueno, a lo que voy y a lo que necesito que hacer esta reflexión, porque no era tanto una conferencia, era más una reflexión, porque prácticamente el tema fuerte será mañana. Bueno, ¿y esto de los servicios de emergencia qué? O sea, ustedes como Cruz Roja, como paramédicos, como bomberos, como protección civil, ¿a mí qué más me importa el nuevo sistema de justicia penal? Ah, bueno, aquí es muy importante porque ustedes pueden participar como expertos, pero también como imputados, es decir, como acusados. Si yo como Ministerio Público veo que un procedimiento estuvo mal aplicado, yo puedo llamar a traer, ¿cómo se llama usted, señorita? ¿Cómo? A la señorita Jacqueline como experta, porque ella tiene la preparación académica necesaria para testificar como experta y ella que me diga si estuvo bien o mal el procedimiento en un caso. ¿Sí? A ver, disculpe, ¿los servicios de emergencia actuaron bien? Y la señorita Jacqueline ya dirá, ah, bueno, bajo los conocimientos técnicos o bajo los protocolos internacionales o lo que quiera ella poner en su documento, en su opinión técnica, ya se le toma como experta. Y eso antes no pasaba. Desgraciadamente mandaban a personas con poca o con nada de preparación en el tema. Porque una cosa es un médico y una cosa es un urgenciólogo y otra cosa es un técnico en urgencias médicas. ¿Están de acuerdo? Todos tienen sus características. Es como si yo fuera, el ejemplo que siempre pongo, es como si yo fuera a sacarme la muela con un ginecólogo poniendo en pretexto que los dos tienen batas blancas. Pues sí, güey, pero tampoco voy a ir con un carnicero porque también tiene bata blanca. ¿Sí? Entonces, es exactamente, pasa lo mismo, ¿no? Que a veces da una opinión un experto, que sí es experto en una materia, pero que no es en la otra, que sí se parecen, pero como dijese Vicente Fernández, sí es lo mismo, pero no son iguales. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, es decir, ahora los servicios de emergencia pueden ser llamados como expertos. A ver, mecánica de incendios, compañeros bomberos, a ver, necesito que me digan si esto ocurrió. Ya los bomberos, que son los expertos en la materia, podrán decir si sí o si no, o podrán dar su experiencia a través de una opinión técnica, ¿no? Y antes no pasaba. Pero también como imputados, vamos a poner un ejemplo, los bomberos. A ver, ¿se han puesto a pensar cuál es el fundamento legal para entrar a una casa que se está quemando? ¿Cuál es el fundamento legal? Salvar las vidas en peligro, sí, claro, eso es lógico, pero tiene un porqué legal. Miren, los bienes jurídicamente protegidos son 5. Antes eran 3, pero ahora son 5. Es la vida, en orden de importancia, la vida, la integridad física, la libertad, la propiedad y la libertad sexual. Esas son las 5 de ahorita. Que a mí, Alberto Hidalgo, la última, pues si eres libre, pues también eres libre sexualmente, pero ya ven cómo esa onda de lo políticamente correcto está invadiendo el país, entonces ya son 5, ¿no? Es decir, el bombero efectivamente daña la propiedad ajena, pero para salvaguardar un bien jurídico de mayor importancia, que en este caso es la vida o la integridad física. ¿Están de acuerdo? Por eso el bombero llega con el hacha y le rompe su madre. Bueno, pero ese es el porqué jurídico, ¿no? Es el porqué. Ni modo que le digas, señora, mire, en esta piedra va envuelto un oficio, me lo tiene que firmar, es que si no mi comandante me la hace de pedo, ¿no? Y la señora en medio del incendio no te lo firma y te lo regresa. Es decir, sí estás violentando una propiedad de alguien, pero para salvarla. ¿Cierto o falso? Pero también, a lo mejor alguien se puede sentir ofendido o lastimado en sus bienes por esa actuación.
Entonces también puede acusar al bombero de allanamiento de morada o daños en propiedad ajena. Entonces el bombero tiene que saber, tiene que tener un fundamento legal de por qué lo hizo y cómo sacarse de la bronca. Y eso, desgraciadamente, nuestras autoridades, en cuanto al sistema de justicia, no se les ha ocurrido. Y el problema es que el asunto empieza en unos días. ¿Están de acuerdo? Entonces es muy importante que se le prepare a los servicios de emergencia, ya sean protección civil, ya sea paramédicos, ya sea bomberos, en esto. No para que se vuelvan expertos buscando indicios, pero sí por lo menos para que sepan, a ver, esta ya no es mi esfera de actuación, pero sí tengo que acordonar la zona hasta que llegue la autoridad correspondiente. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para que a ustedes no les digan que actuaron por negligencia o por omisión. Incluso, imagínense ustedes, a ver, hubo un enfrentamiento o hubo un asalto, donde desgraciadamente la víctima del asalto muere. Y la familia dice, oiga, es que mi familiar era bien sano. Pues sí, pero le dieron 2 puñaladas en el estómago. Sí, pero hacía CrossFit. No, pues qué buena onda, pero pues con 2 puñaladas, pues sí, pues aunque haga CrossFit, señora, o sea... Ah, no, es que a mí se me hace que el paramédico hizo mal su trabajo. Entonces ya te están poniendo como acusado de un delito. ¿Qué pasa? Ojo, la ventaja del nuevo sistema es que con la sola señalamiento no te meten al bote, pero sí tienes que tener un fundamento legal de por qué lo hiciste. Permítame, yo actué bajo mis protocolos fulano, 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 estos son los pasos que se hicieron, y pues si falleció la persona fue por la gravedad de las lesiones o lo colateral de las lesiones, pero no por mi actuación. ¿Están de acuerdo? Bueno, pero tienen que saberlo. Tienen que tener bien... Uno de los problemas de los servicios de emergencia en México es la homologación. No hay homologación, ni de criterios ni de documentos. Cada quien hace el informe que quiere como lo quiere. ¿Sí? E incluso llegamos a la soberbia de que es que no tengo problemas porque soy del servicio médico, yo nada más me trato de medio ayudarlo. Y esa no es la contestación correcta, porque realmente su función no es esa. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que sí es importante aprovechar este tipo de foros para que salgan trabajos concretos y que se pongan de acuerdo cómo, a ver, un reporte final, ¿cómo va a ser? Que sí va a tener características diferentes, protección civil en caso de un derrumbe, o bomberos en un incendio, o paramédicos de los compañeros de la Cruz Roja en caso de un accidente, claro que sí, pero por lo menos que el documento sea el mismo para que evite los menos errores legales posibles. ¿Se entiende? En el área de la policía hay algo que se llama IPH, que es Informe Policial Homologado. Es una hoja que se llena cada acción que haces, que está tan bien redactado para que las babosadas que hagas sean las menos. Porque te dice, a ver, tienes que poner qué, cómo, cuándo, y casi así te lo ponen. ¿Para qué? Para que el elemento no se le olvide nada y no sea después víctima de que le quieran voltear su actuación. ¿Están de acuerdo? Bueno, los servicios de emergencia, todos deberían tener lo mismo. Porque a veces hay lugares que los compañeros de la Cruz Roja sí tienen su know-how bien diseñado, pero los compañeros de bomberos no. Y a lo mejor trabajaron en coordinación en un incendio o en un accidente y los bomberos no van a tener una bronca legal y los compañeros de la Cruz Roja no, nada más por ese documento. Y a veces aquí sí juegan el rollo de los egos. Es que no le hables porque es de la Cruz Roja y no le hables porque es bombero y chusma porque es de ambulancias. ¿Sí? Y la bronca es que esos egos de los directivos lo sufre el personal. Digo, porque al fin y al cabo se pellizcan los directores y en una pisteada en un restaurante ya se contentan y los que se andan rompiendo el queso pues, son los de línea, ¿no? Me han contado que así pasa, no sé si aquí en Sonora, me han contado, ¿no? Entonces, ¿sí se entiende esto? ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? ¿Seguro? ¿Seguro? Va. Ahora, ¿cuáles son las necesidades? Dígame usted. A ver, permítame, me voy corriendo. Voy a parecer Chabelo. ¿Qué pasó, Pati? A ver, mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, yo trabajo en el área médica y en el área médica nosotros ahora estamos teniendo lo que son
ya protocolos bien establecidos para diferentes tipos de padecimientos, etcétera, que ya están bien estipulados. Pero mi pregunta es, en el área prehospitalaria, actualmente, así como ya en el área médica, ¿existen esas pautas que ya están avaladas por el gobierno? ¿Hay en la atención prehospitalaria? Pautas como tales avaladas por el gobierno, no. Hay instituciones que sí los tienen ya bien preestablecidos. El problema es que no se empapa a todas las áreas y hay una disparidad. Lo que comentábamos, bomberos maneja un tipo de reporte, Cruz Roja otro, y lo que no hay es una uniformidad. Y a eso era el comentario que comentaba hace rato. Es importante que estos foros se aprovechen para generar eso, una uniformidad en las actuaciones. Miren, la ventaja que tiene, yo siempre pongo en ese punto como ejemplo al Ejército o a la Marina. Un sargento en Tijuana y un sargento en Cancún de la misma arma tienen que saber lo mismo para poder ascender. Y desgraciadamente en estos temas de emergencias y de seguridad pública no siempre es así. A veces el director no sabe, el que sabe es el oficial, y es un relajo, ¿no? Entonces sí es importante que entre ustedes se pongan de acuerdo para que puedan generar ese tipo de documentos, porque al fin y al cabo los expertos son ustedes. Ya teniendo una propuesta, el juntarse con la Secretaría General de Gobierno o con la Procuraduría para que digan, esta es nuestra propuesta, ahora dinos si es legalmente correcto hacerlo. Porque eso también tiene que ver. Tiene que ver mucho, por ejemplo, los protocolos de actuación. Hay normas oficiales mexicanas para la Secretaría del Trabajo, hay una norma de salud para que rige a los paramédicos, las ambulancias, pero no establece protocolos de actuación, ni cómo vas a manejar un paciente, ni cómo le vas a hacer, ni cómo vas a abordarlo, y cómo vas a determinar si fue correcto tu actuación o no. ¿Quién lo va a determinar? De acuerdo a lo que establezca otra persona, no lo que estableces tú. Tú puedes tener un protocolo correcto de acuerdo al PHTLS, pero agarras manual de Cruz Roja y ya varía el protocolo de actuación. Entonces, quien va a juzgar tu actuación, quién va a ser, tiene que ser una persona que tuvo el mismo nivel de conocimiento que tienes tú, porque no puede ser uno de otra institución, porque ya el procedimiento cambió. Es ahí el punto que es medular. ¿Quién es el apto para poder saber si hicieron bien una actuación o no? ¿El abogado? ¿El Ministerio Público? Pues tiene que ser un experto. Exactamente. Pero es importante que se pelee por eso, por tener protocolos, pero protocolos unificados. Porque si no, te metes en un chorro de broncas. Es como en el caso de la legítima defensa para los policías. Un policía te dice por qué le disparaste, en qué área. Y el abogado te va a decir que no es cierto. Pero el abogado en su vida se ha metido a estudiar lo que el compañero Rubén hace rato estaba comentando, la balística, el porqué de las armas. Te va a decir que es legal o que no. Y un policía, aunque no tenga universidad, pero que tenga una buena preparación en uso legal de la fuerza, al Ministerio Público le puede dar la vuelta rapidísimo, porque no son expertos en eso. Lo que pasa es que al sentirse ministerios públicos, ellos creen que son expertos en eso. Ojo, si hay un abogado y un ministerio público aquí, no se agüiten, es la neta. No se vayan a raspar las veces, no, es que yo soy MP de hace 25 años. ¿Sí? Pero, o sea, sí llegué a la respuesta de la pregunta. Ajá. Lo que se establecen estas normativas, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, a eso voy. La desventaja es que están en indefensión. Lo mejor que pueden hacer, y una de las recomendaciones, es que busquen ayuda de la Procuraduría para que les bajen cursos de primer respondiente para sus instituciones, para que más o menos tengan las bases reales. Un curso dura más o menos, pues son 40 horas, por el Sistema Nacional de los pide que sean de 40 horas, para que realmente ustedes tengan una certeza jurídica de que no van a cometer un error legal que después tenga consecuencias mucho más grandes para ustedes. Entonces sí es importante que se acerquen al órgano implementador que están en las procuradurías o a veces en las propias secretarías de seguridad pública para que les puedan ayudar en ese tema.
¿sí? Entonces sí es muy importante. ¿Las necesidades cuáles son? Pues para empezar, la concientización del nuevo paradigma. Las cosas ya no se van a hacer como antes se hacían. Entonces es importante que ustedes se capaciten en eso. Ojo, tampoco se claven. No es necesario que se vuelvan primer respondientes certificados por la CETEP. No. Pero necesitan saber las bases, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer su trabajo sin miedos legales. 2, la profesionalización. Aquí la bronca, y aquí sí el problema es que muchos de los servicios de emergencia funcionan como la policía. Creen que la profesionalización es dar cruz a lo güey. Y te llenan de 25,000 cursos que a veces no necesitas. Y los que necesitas no te los dan, ¿sí? Entonces es como una autoridad municipal que diga, y esto lo escuché en algún estado que no voy a decir porque los de Puebla se enojan, oiga, es que yo quiero que mis paramédicos sepan emergencias aéreas. La bronca es que el municipio donde estaba no tenía un helicóptero. ¿Como para qué madres lo quieres? Digo, te puedes gastar tu dinero en lo que quieras, pero como para qué lo quieres si eso no lo necesitas. Aprende otras cosas. Incluso a lo mejor hasta contrata con ese dinero, contrata más personal. O cómprales uniformes, ¿sí? Pero vamos, eso es muy importante, la profesionalización, pero de forma concienzuda. Que le pregunten al personal qué es lo que necesitan, ¿sí? 3, la homologación y la supervisión de los protocolos, que era parte del compañero que comentaba y también parte de su duda. Es muy importante que exista una homologación como tal. En el área policial se llama informe policial homologado. Vamos, estaría súper bien que como ejercicio aquí en Sonora fuera el primer lugar nacional, la primera vez que se proponga algo así, estaría muy interesante, pero pues eso ya dependerá de ustedes qué tan cómodos se sientan con la idea, pero sí es importante. La estandarización te garantiza que todos van a hacer las mismas cosas bajo las mismas medidas, entonces está muy interesante, ¿no? Ah, caray. Perdón. Y el acercamiento a las áreas jurídicas, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo que se haga sí tenga que ver con los protocolos que ustedes son expertos y que ustedes manejan, pero que también esté supervisado por un área jurídica para que no caigan errores legales. Es decir, tu protocolo sí aplica, tu protocolo no aplica, cámbiale esto aquí, para que cumpla con la legalidad o con la formalidad legal, y eso pues va a hacer que su trabajo sea mucho más práctico. Ahora, eso es en cuanto a problema. Ahora, cuanto a nicho de mercado, ojo, los problemas de los policías, y aquí sí voy a tocar un poco el tema de mi compañero anterior, es el siguiente. En la mayor parte de las emergencias son los primeros en llegar, pero son los que no tienen ni la más remota idea cómo actuar. Entonces está una volcadura y, ¡ay, güey, mira, compadre! Las tripas, güey. Oye, pues, auxílialo. No manches, me voy a tener en broncas. ¿Qué pasa? Que el personal no está capacitado para atender. Manejo básico de trauma, vamos. Y se vuelve peligroso para las personas, es decir, para los clientes finales, como hace rato la ciudadanía, pero también para el personal. Porque si él sale herido, se muere. Y si hieren a su compañero, se muere. Entonces, muy poco personal está capacitado en esta área. Ahí es importante donde se necesita el apoyo de ustedes como expertos en esas materias. Ojo, que no haga su trabajo, pero sí que les permita cuando ustedes ya lleguen, por lo menos estar media contenida la emergencia. Porque la persona que a lo mejor sí tuvo una exposición visceral, a lo mejor pudo haber sido salvada si le hubiera puesto la mano ahí. Bueno, no ahí en la panza. Entonces sí pudo haber hecho algo, ¿no? A fin de cuentas, miren, en México hay aproximadamente 544,000 policías, de los cuales 368,000 son estatales y municipales y 176,000 policías federales. Ojo, aquí están ministeriales, estatales, o sea, es todo el universo de los policías. El problema es que más o menos no se llega ni al 10% del personal que está capacitado en primeros auxilios. Y lo peor de todo es que de ese 10% que está capacitado en primeros auxilios, está capacitado en puras babosadas. No salen de RCP, no salen del ABC. Bueno. Ok, yo se refería a la
ejemplo, cuando hablamos de primer respondiente, en el sistema policial hay una respuesta que se llama primer respondiente en sistemas policiales, que es diferente al primer respondiente médico que cada uno puede conocer. A eso me refería. Muchas gracias. Sí, no vayan a crucificar porque dije una babosada, pero me refería al campo. Sí, antes de que mi corazón se me quedara en la troncadita. Entonces hablábamos que este 10% está capacitado en bien poquitas cosas. Entonces, el que realmente está capacitado para cuestiones de combate es un universo muy reducido. Y el problema es que las emergencias son todos los días. Entonces, en lugar de que el policía sea un aliado en contención de emergencias con ustedes, se vuelve un estorbo. Porque llegas y en lugar de ayudarte, parece de la prensa. ¿Qué haces, compadre? Nada, güey, aquí tomando, quítate. O sea, necesitas espacio, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de cosas son muy graves y son muy peligrosas. Entonces, sí necesitamos que también se entienda que sí, el sistema de seguridad les puede ayudar a ustedes a entender la bronca legal del nuevo sistema, pero también tiene que haber una retroalimentación porque hay 544,000 elementos cautivos de capacitación que no la tienen. Y es de la fregada, digo, yo estuve 2 años en Guerrero, es de la fregada ver a compañeros que se mueren por heridas que ellos pudieron mismo haber contenido. ¿Sí? Y eso es triste. O que se mueran por negligencias médicas. Digo, que se mueran en cumplimiento de su deber, pues cuando te toca, pero cuando se mueren por mensos da coraje. Y desgraciadamente esa es la verdad. ¿Sí? Muchas veces esa capacitación no llega. Y la verdad, pues ya estamos hasta el gorro de maniobra de Heimlich y ya, o sea, se necesitan otras cosas porque la fenomenología criminógena está cambiando. Antes, los que ya tengan más de 20 años en este jale, se acordarán que, oye, y hubo un enfrentamiento, no jodas, y traían una 38, no una super, sí. Estamos hablando, para los que no sepan de armas, un arma que tenía 7 tiros. Entonces, decías, güey, pero era un calibre muy pesado. Ahora cualquier hijo de vecina te saca un cuerno. Entonces, ¿qué pasa? Que la fenomenología delincuencial ha cambiado, pero la capacitación se ha quedado rezagada. Entonces, si no hacemos esa brecha más pequeña, la bronca la vamos a tener nosotros. Ojo, no importa si seas policía o si seas de emergencias médicas. Porque también los compañeros bomberos tienen ese problema. También los compañeros de emergencias médicas tienen ese problema. Y los de protección civil también. De repente llegan en situaciones de inundaciones donde los policías no saben qué hacer, o de accidentes severos donde los policías no saben qué hacer, pues en lugar de tener, no sé, si hay 10 elementos, tener 10 pares de brazos extras, tienen nada más personas que te están provocando errores, o que te están cometiendo atrasos. Y aquí acuérdense que el tiempo es oro, o sea, aquí minuto que no aplicas bien algo, pues se mueren. E igual como en la policía, si te equivocas te mueres. Aquí no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, sí, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy bien, mucho cuidado, vamos. A fin de cuentas, esta es mi pequeña participación el día de hoy. No era tanto una conferencia, era nada más un comentario. Sí tiene que ver con el tema de mañana, que será cómo planear operativos, que eso es muy importante, porque eso va a permitir que si lo planeas bien, no tengas broncas legales después. O sea, sí tiene un know-how de cómo se debe de hacer. Pero vamos, espero que no se hayan sentido ofendidos si hay algún abogado o algún ministerio público. Espero que se haya entendido la importancia de esto. No es con el afán de que se vayan a agüitar de no, pues ahora vamos a tener broncas legales y actuamos. No, al contrario. Lo que sí se necesita es hacer las cosas de una dinámica diferente. Y hoy en día, los servicios de emergencia, seas policía, bomberos, de protección civil o paramédico, imagínense, tienes que saber de psicología sin ser psicólogo, de manejo de incendios sin ser bombero, de emergencias médicas sin ser necesariamente paramédico, de leyes sin ser abogado. ¿Por qué? Porque si tú eres técnico en urgencias médicas, pero no sabes contener un incendio, pues en lo que llegan los bomberos, la bronca se hace enorme. Igual los compañeros que son del cuerpo de bomberos. ¿Qué pasa cuando llegan a un incendio no contenido que se pudo haber resuelto y pues ya se armó una broncota? Igual los compañeros de protección civil, ¿sí? Entonces, aquí se tiene que entender que los cuerpos de emergencia trabajamos para un solo lugar, que es el bienestar de la población, ¿sí? Entonces hay que estar muy atentos de eso, porque a fin de cuentas el comentario de hace rato es cierto.
Si tú prevés los problemas, pues vas a trabajar mejor, vas a trabajar más a gusto, vas a poder dar mejores resultados. Y la bronca es que, desgraciadamente, el sistema legal mexicano a ustedes los dejó como a un lado como, pues es que la bronca es con ministeriales y policías. No, espérate. También los compañeros tienen mucha presencia en las escenas. También tienen mucha presencia en los lugares donde existió el delito, o donde puede existir el delito, ¿no? Entonces, ¿sí, compañero? Mira, en cuestiones de esos del caso legal, hubo un caso en la Ciudad de México, un compañero Alerón. El caso fue que al parecer el compañero no atendió a una persona, de estas personas que andan en la calle. ¿Por qué no lo atendió? O sea, no lo trasladó ni nada, porque lamentablemente en los hospitales no te los reciben ya esas personas. No entiendo el motivo. Así sea urgente o no sea urgente, no te los reciben, pues. Y eso se ha visto por años, ¿no? No, que ese es un chopita, es un loquito, es un X, ¿no? Lamentablemente el compañero se vio envuelto en este problema, no sé en qué quedó al final de cuentas. La otra, en cuestiones de capacitación, lamentablemente los municipios a veces no nos apoyan, que salen los cursos o algo que ocupamos con urgencia y pues no hay lana, es lo que te dicen, lamentablemente así es. Sí, no, y pasa lo que comentaba, me parece que es ingeniero, la persona de Protección Civil, que ya desgraciadamente cuando se cae el niño es cuando ya quieren tapar el pozo. Miren, respecto a lo que comenta del compañero, eso también pasa mucho en cuestión policial, pero el protocolo, el informe policial homologado, te permite que cuando llegas al Ministerio Público y el Ministerio Público te dice, yo no lo recibo, lo asientas en tu informe y la culpa ya se la avientas directa al Ministerio Público. Entonces, pero ya tienes un protocolo, por eso es importante lo que comentaba el compañero y lo que comentaba, es doctor usted, ¿verdad, señor? Y lo que comentaba el doctor, que si no se hace ese sistema, te va a pasar lo mismo, que va a decir, es que el paramédico, va a decir el paramédico, sí, pero aquí está el documento donde el hospital no me lo recibió. Y la responsabilidad legal cae directamente de las manos del paramédico al hospital. ¿Sí? Entonces, ese tipo de trabajos son importantes para eso, para que se evite eso. Porque a veces, miren, les voy a poner un ejemplo para no aburrirlos y contarlo rápido. Y es un ejemplo que platicaba con Rubén el otro día. Lo mismo pasaba antes con las broncas de violencia en la casa. Porque llegaba el policía a la casa, donde había ocurrido el incidente, y la señora como ratón toda golpeada, y el vato acá bien ponte al brinco de este lado. Y la señora decía, oficial, ya no lo aguanto. No quiero, me quiero ir a mi casa ya. No quiero meter al bote. Señora, ¿segura que va a actuar? Sí. Todavía se ponía al brinco, le ponías 2 o 3 cachetadas acá abajo de la mano, te los llevabas. Llegabas al Ministerio Público y, señor, la agraviada, la señora como Santo Cristo estaba golpeada, para pasarla al médico legista, y decía la señora, mire, señor juez, soy Ministerio Público, señor. Bueno, mire, es que lo hago un chingo. ¿Cómo, señora? Es que yo lo que es el papá de mis hijos. Sí, señora, pero ya vio usted cómo la puso. Sí, pero ¿qué chingados le importa? Además, ese señor de azul le pegó a mi marido, ¿verdad, gordo? Sí, vieja. Entonces, después de que hiciste bien tu jale, no, ríanse. Lo peor de todo es que, y a mí, ahora sí, como dice Broso, yo lo viví, nadie. Entonces, ¿qué pasa? Tú haces bien tu trabajo y después resulta que eres el culpable. La ventaja que ahora tienes con el IPH es que el Ministerio Público decía, esas broncas a mí no me las traigas. Entonces, ahora como la violencia contra la mujer es un delito, el Ministerio Público tiene la obligación de atenderte. Si no te atiende, tú lo escribes en tu IPH y te lavas las manos. Y la culpa es del juez. ¿Por qué? Porque si esta persona mata a la víctima, no falta el vecino que diga, pues la patrulla 225 estuvo aquí. A ver, patrullero, ¿qué pasó? Efectivamente, yo estuve ahí, llegué con el juez, con el Ministerio Público no me atendió. Y acá está mi informe. Pero es por el procedimiento, ¿sí? Entonces, es exactamente lo mismo que con el paramédico. Si no se hacen protocolos y se unifican, ese tipo de cosas van a seguir pasando. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué en Estados Unidos no pasa eso? Porque tienen el protocolo. Porque te puedes deslindar de la responsabilidad de, efectivamente, yo lo trasladé, pero no lo quisieron atender en el hospital y acá está mi documento. Entonces, es esa la invitación. ¿Alguna pregunta o comentario? Ok, nosotros como instituciones de emergencia,
En pocas palabras, ¿qué tenemos que hacer ya para que siga esa profesionalización? Esa es una. ¿Qué nos recomiendas? Porque al final de cuentas, ahorita tú te vas a ir. Bueno, al rato pues. Ahorita tú te vas, termina tu plática, todos bien felices, en la tarde la cheve, lo que tú quieras. Y vamos a ir a hacer la chamba a cada una de nuestras ciudades. Vamos a ir a hacer el trabajo el día a día. Entonces, a mí me queda aquí en la cabecita lo que tú estás mencionando, y a mí me preocupa porque, a final de cuentas, somos los que llegamos a los incidentes y los que vamos a hacer la chamba, y los que tenemos que hacer los protocolos correctos. Entonces, ¿qué nos recomendarías de ya? El siguiente paso ser las instituciones, ya sea Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos. ¿Cuál sería tu recomendación? Mi recomendación es, primero, acérquense a las procuradurías o a las Secretarías de Seguridad Pública para que les bajen esos cursos. Esos cursos ya están pagados por la Federación, tienen que ser gratis. Para empezar, para que sepan qué es el nuevo sistema de justicia y qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer. Y en segunda, que entre ustedes que están aquí hagan un ejercicio por homogenización de procedimientos. ¿Para qué? Para que ese tipo de documentos existan y sea el mismo para todas las corporaciones, porque ustedes como bomberos a lo mejor tienen su procedimiento y con los paramédicos de Capufe no. Entonces, eso hay una disparidad. Aunque fue la misma emergencia que atendieron y los mismos protocolos que todos siguieron, la forma de documentarlo fue diferente. Y eso es la diferencia en que te vayas al bote o no te vayas al bote. Incluso hasta ¿saben qué es muy importante? En la verbalización. Les voy a poner un ejemplo de verbalización. En la policía hay un error muy grande, que dicen someter. Es que el policía lo sometió. Someter en el diccionario quiere decir humillar. Y si tú dices que lo humillaste, un abogado medianamente inteligente te la va a voltear y te va a sacar una recomendación hasta con derechos humanos. Tú lo controlas. Oiga, pero le disparó. Yo lo controlé. Que el método de control le provocó la muerte, eso es otra cosa. Yo no lo maté. Y fíjense que la palabra es que me disparó y lo maté, estás aceptando que cometiste un homicidio. Me disparó y lo maté. Qué diferente es, me disparó y lo controlé, que el método de control le provocó la muerte, pero aparte. Entonces, vean cómo sí es lo mismo, pero no es igual. Entonces, sí es importante que digan, a ver, ¿qué quiere decir, no sé, algo de un lenguaje técnico? Esta palabra, a ver, servicios de emergencia. Bueno, para nosotros es esto, bomberos, para mí también. Ah, ok, entonces así lo asentamos. Para que hablen en un lenguaje común, ¿sí? Porque eso no pasa. Y eso pues genera problemas. Pero sí, definitivamente, primero, acérquense a las autoridades para que les bajen esos cursos. Y segundo, platiquen entre ustedes. Porque miren, si esperamos a que el gobierno se ponga de acuerdo, eso nunca va a pasar. El asunto es, miren, ¿puede haber directores sin personal? No. ¿Puede haber personal sin director? ¿Puede haber una corporación que se quede temporalmente sin director? Claro. Pero no puede haber directores, no puede haber general sin soldados, porque general ¿de qué eres? Entonces, a fin de cuentas, los que hacen las corporaciones de emergencia o las corporaciones de seguridad son los elementos. Eso es lo importante. ¿Sí, Cruz Roja ya tiene un documento. Cruz Roja ya tiene ventaja adelantada porque ya tiene el famoso FRAP. El FRAP es el documento legal que lo protege ante esta situación que explica Alberto. Los que tenemos problemas es los que estamos fuera de esa institución y que no tenemos ahora sí un protocolo de servicio de control como el que está hablando, ¿no? Pero el FRAP que tiene Cruz Roja es el documento el que habla y que lo protege por todas las características que tiene ese mismo documento. Bueno, ahí tienen a lo mejor la base, acercarse y... Miren, a fin de cuentas, aquí hay que entender en algo. Ese tipo de documentos no tienen registro de patente. Si les sirve, agárrenlo, ¿sí? Eso es básico, porque a fin de cuentas nos tenemos... Si entre nosotros no nos ayudamos, que somos los que estamos en el trabajo operativo, nadie nos va a ayudar. Eso es básico. Perdón. Pues yo tengo una propuesta, ¿no? Yo pienso que el Instituto Tecnológico de Puerto Peñasco, a lo mejor aquí fue el inicio de este congreso, que se hiciera un documento y lo repartiera a todos, ¿no? Es una propuesta. Y por parte de lo que es bomberil, yo creo que la asociación del Estado, ¿no? Sería ahí la indicada y la hiciera llegar a todos, ¿no? Pues eso estaría excelente. Si se llega a concretar eso, la verdad serían los primeros en el país, porque pues a ustedes los han dejado allá en un rincón como una muñeca fea. ¿Alguien más? ¿Compañeros? ¿No? ¿Nadie?
Pues señores, esta fue mi intervención del día de hoy. Espero que les haya gustado. Esos son mis datos de mi página, mis contactos. Y pues muchísimas gracias por su atención. Sé que no es mi área la cuestión de servicios de emergencia médica, sí de emergencias, pero espero que haya podido yo aterrizar y darles la idea principal de lo que me angustia, porque a fin de cuentas tengo muchos amigos en el área. Mi papá, aparte de ser policía, en su tiempo fue bombero voluntario en Tijuana, entonces pues sí tengo ahí una cuestión de afinidad muy sentimental con el asunto, y estamos para servirles. Muchas gracias. Agradecemos enormemente al licenciado Guillermo Alberto Hidalgo Montes por su excelente participación.